Esa es una interesante pregunta que le dio pie al video del día de hoy. Beba jugo de cactus, te refresca, nada te refresca más, y es refrescante. ¿Qué tal, gente? Les doy la bienvenida a este nuevo viernes de teorías aquí en Jugo de Cactus. Y sí, como ya lo vieron al inicio antes del intro, el día de hoy, o mejor dicho, la teoría y el tema con el que vamos a hablar este bonito viernes de teorías nació de una de las preguntas que me dejan los suscriptores del canal, la cual preguntaba si un avatar podía dominar todos los subcontroles de cada uno de los 4 elementos. Es por eso que luego de estar intentando hacer el guión para responder la pregunta, caí en la cuenta, porque empecé a ver información en otros lados, de que no. Y ahorita voy a explicar por qué no, y por eso, como la explicación es completamente mi percepción, o en otras palabras, mi teorización, es que está en el viernes de teorías. Así que no perdamos más el tiempo y vayamos con el tema del día de hoy, que es el por qué los avatares no pueden hacer todos los subcontroles de los 4 elementos. Y una de las razones más importantes, y yo creo la principal y la más fuerte, es que recordemos que el control de los elementos también es muy directamente proporcional a la personalidad del maestro. Es decir, que usualmente las personalidades de los maestros son muy a la par y al común de la personalidad de su elemento. Si eres un maestro agua, eres una persona más habituada al cambio, más acostumbrada a ver las cosas de diferente forma, fluyes, no te trabas, Si eres un maestro tierra, eres más firme, más directo, más concreto. Si eres un maestro fuego, eres más disciplinado, eres más enérgico. Si eres un maestro aire, eres un ser libre, etcétera, etcétera. O sea, se podría decir, y esto es un concepto que ya yo vi que un fanático de habla inglesa, porque lo sigo en TikTok, lo mencionó, que los elementos tienen su personalidad, y entre más afín sea la personalidad del elemento con la personalidad del maestro, será el cómo podrán controlar o qué tan fácil les resultará dominar dicho elemento. Por ejemplo, vamos con Katara, que es la única que tenemos conocimiento de que domina todos los subcontroles de su elemento. Katara es la maestra agua por excelencia, no solo porque sea una gran maestra agua, sino porque su personalidad va muy de acuerdo con la personalidad del agua control. Ella fluye, ella se sabe adaptar al cambio, ella sabe ser resistente, sabe ser resiliente, y vaya, como el agua sabe encontrar su camino. Katara es la representación del agua control. Por ende, el agua control se le facilita a ella, y además de eso tuvo un maestro y tuvo acceso a información que otros maestros no tuvieron. Que eso es otro punto importante, pero ahorita hablamos de ello. El punto es que la personalidad del agua control con la personalidad de Katara van muy ligadas, van muy de la mano, lo que resulta en un prodigio del agua control. Por eso Katara logra hacer planta control, logra hacer curación y logra hacer sangre control, porque su personalidad es muy afín a la del agua control. Y casos similares pasan con otros maestros. Por ejemplo, está Toph con el metal control. Toph es la definición perfecta de tierra control, y para esto tenemos que recordar los libros de Kyoshi. La lección más importante y la enseñanza más poderosa de la tierra control es el yin neutro: escuchar y esperar. Toph, al ser ciega, siempre tiene que escuchar y esperar. Toph y la tierra control son uno solo. Pero, y este es el gran pero, ahora sí tenemos que hablar de los otros factores que influyen, que en este caso son los subcontroles y también las enseñanzas o el acceso a la información. Los subcontroles son como personalidades diferentes de los elementos. Ejemplo, para poder dominar el metal control no solo se necesita ser firme y escuchar y esperar como con la tierra control, sino que también se necesita ser profundo, meditar y ser un poquito más paciente. Por eso Toph le toma tiempo descubrir el metal control, porque no fue sino hasta que entendió que se tenía que calmar y verdaderamente sentir el metal que logró hacerlo. Entonces se podría decir que la personalidad del metal control, además de agregar este tema del yin neutro, agrega el tema de la paciencia y de la meditación. Entonces, un maestro tierra que sí es muy yin neutral y muy firme, pero no tiene paciencia, no es capaz de hacer metal control. Pero la lava control requiere creatividad, requiere pensar las cosas de diferente manera. Hasta me atrevería a decir, requiere tener un
cierto tipo de pensamiento estilo Maestro Agua, pero no necesita tener genes de Maestro Agua, solo un tipo de pensamiento que se adapte al cambio, que pueda ver las cosas de forma distinta, un pensamiento creativo. Por ende, maestros tierra que tal vez son muy firmes, muy yin neutro y también muy pacientes, pero no tienen tanta creatividad, no son capaces de hacer lava control. Como por ejemplo Lin, Sujin y otros maestros tierra, y eso se podría explicar por qué personalidades como las de Bolin, que son un poco más juguetonas, diagonal creativas, logran hacer lava control. ¿Por qué personalidades como las de Gazan, que es muy resiliente, que es muy amigable, que es muy abierto, logra también hacer lava control? Entonces, dentro de la personalidad de los 4 elementos, los subcontroles también tienen sus propias personalidades, y entre más afín sea el maestro a esas personalidades, más facilidad y mejor posicionado va a estar para poder aprender y desarrollar los subcontroles. A eso ahora se le agrega el tema del conocimiento. Por ejemplo, yo estoy seguro que de haber existido el conocimiento o el tiempo suficiente para poder desarrollarlo, Jun hubiese sido un grandioso maestro lava y un grandioso maestro metal, porque Jun era alguien muy creativo, pero también era alguien muy paciente, muy analítico y que representaba a la perfección la Tierra Control. Jun sin pedos pudo haber dominado todos los subcontroles de la Tierra. No lo hizo porque en su tiempo no existía el conocimiento del Metal Control. Entonces, entre más acceso a la información tenga el maestro, más fácil le va a resultar el poder aprender los 4 elementos, que lo vimos ya con el rayo. Antes, en los tiempos de Kyoshi, era una habilidad imposible de hacer para algunos, y para tiempos de Korra ya se utiliza para la industria. Entonces, sí, afecta la personalidad del elemento, pero también afecta la teoría y la escuela que haya detrás del elemento. Y entre más se sabe sobre algo, más fácil se vuelve, mejor y más estudiado es. He explicado ahora sí todo ese contexto. ¿Por qué entonces el avatar yo dudo mucho que logre dominar todos los subcontroles de los 4 elementos? Porque los avatares en cuestión de control de elementos son como los peleadores de artes marciales mixtas. Hay una frase que dijo alguna vez Bruce Lee, o que por lo menos leí alguna vez en Facebook que dijo Bruce Lee, que decía: prefiero enfrentarme a alguien que estudió una sola patada 1000 veces a alguien que estudió 1000 patadas una sola vez. Y tiene mucho sentido. A lo largo tanto de las series como de cómics y libros hemos llegado a ver que avatares tienen que utilizar uno o más elementos para poder enfrentarse a maestros poderosos de un solo elemento. Esto es debido a que aunque el avatar pase 12, 15, 20 años estudiando un elemento a la vez, jamás va a hacer el mismo nivel o el mismo número de años que un maestro de un solo elemento. Por ejemplo, Aang pudo haber pasado 20 años haciendo agua control, pero contra Pakku, que tenía como 60, 80 años solamente estudiando agua control, claramente el agua control de Aang es inferior a la de Pakku. Por ende, si se hubiesen enfrentado a un conflicto de madrazos así en serio, sin piedad, Pakku le hubiera puesto una bailada a Aang en solo agua control. Sucede también con Kuvira y contra Korra. Además de que Korra tenía el veneno y estaba medio madreada por pinches 4 años de no haber entrenado nada, Kuvira es una maestra metal de años. Yo creo que tiene unos 30, 35 años. Esos 35 años de puro tierra y metal control. Korra tenía ahí 21, pero divididos entre fuego, aire, agua y tierra. Entonces, ¿son poderosos maestros? Sí. ¿Dominan los 4 elementos y eso los hace bien poderosos? Sí. Pero no los pueden perfeccionar porque tienen que aprender los 4. O sea, no es lo mismo una persona que nada más habla español a una persona que habla español, francés, italiano, alemán, sí, habla un chingo de idiomas, pero no domina al 100% a nivel habla nativa todos esos idiomas. Habla uno, su idioma materno, pero los demás no los domina al 100%. Los puede entender, los puede platicar, puede ser inclusive el mejor pinche catedrático en ese idioma, pero jamás lo va a terminar de dominar al 100%. Eso mismo pasa con el avatar. Pueden ser muy chingones en un elemento ajeno al de su nacimiento, sí, pero jamás van a llegar al mismo nivel de maestros que solamente tienen a su disposición ese elemento. Eso entra en parte de la maldición del avatar, esa versatilidad diagonal limitante que es el aprender los 4 elementos. Por ende, si ya sabemos que primero para dominar un subcontrol se necesita ser un absoluto maestro en el elemento, ahí ya el avatar las lleva de perder.
Segundo, sabemos que cada elemento tiene su personalidad. Y si el avatar tiene una personalidad más afín a un elemento que a otro, entonces esos otros elementos cuya personalidad no es afín a la suya, van a ser elementos con los que jamás va a poder aprender sus subcontroles. La misma Toph lo dice en los cómics. Aang jamás pudo aprender Metal Control pese a que se lo enseñó. Y además de eso, si a eso le agregamos que hubo avatares que existieron en tiempos donde todavía no se descubrían los subcontroles, más puntos en negativa todavía. Así que esa es la razón, banda, del por qué yo creo que el avatar puede llegar a desarrollar los subcontroles de 2 elementos o de un solo elemento, pero jamás de los 4, porque se requiere mucha experiencia en ese elemento. Se requiere que la personalidad sea afín y se requiere tener el conocimiento y el estudio para llegar a la dominancia verdadera de esos subcontroles. No nada más a hacerlos una vez porque me dijeron cómo no, a dominar, que yo ya he explicado varias veces la diferencia entre controlar un elemento y dominarlo. Desafortunadamente, todo lo que acabo de decir, pues no es canon, no es información, es simple y sencillamente mi percepción, basándome en información que ya nos dieron del universo Avatar, pero no es que sea palabra divina, no es lo que acabo de decir, sí, a huevo así es, me lo acaban de decir los creadores, y por eso lo saqué en el viernes de teorías. Así que bueno, gente, espero que este video les haya gustado, les haya entretenido, y ya saben que si fue así, pues me apoyan mucho suscribiéndose, dándole like y compartiendo con sus amigos para que lleguemos a más personas. También les quiero recordar que en los comentarios me pueden dejar sus dudas, sus preguntas, sus quejas y sus sugerencias, y si están así chingonas, aparecen en los videos del canal, pero ya saben, siempre con orden y con respeto. Ahora sí, sin nada más que agregar, me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión, somos un solo pueblo. Adiós.